Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la taza de café perfecta con el perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gracias nuevamente por acompañarme en este espacio y poder tener un tiempo con Dios a la luz de su bendita palabra. Acompáñeme por favor a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 18. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. El título de la porción es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Palabra de Dios. Este día, mis hermanos, en la iglesia tradicional se celebra el Día de la Cruz y tiene pues algunos antecedentes históricos, inclusive lo vinculan con ciertas prácticas de nuestros antepasados, cómo es que los mayas también celebraban ese tiempo y la iglesia lo adaptó a sus costumbres, ¿verdad? O hizo una tropicalización, le llaman ahora, de esa actividad que realizaban, pues en aquel momento, ¿verdad? Dedicado a otros dioses y ahora pues lo suplantaron por la cruz, mis hermanos. Pero yo considero, y eso es una opinión muy personal, no voy a entrar en discusiones teológicas, lo he dicho ya con anticipación. El tema de la cruz, mis hermanos, ¿verdad? Era un punto y creo que lo continuaría siendo al día de hoy. Sin embargo, pues no es una práctica ni religiosa ni política, ¿verdad? Ni de la costumbre para la ejecución de penas, que es como lo usaban los pueblos antiguos. No es una idea descabellada ni es una idea muy lejos de lo que debería de ser nuestra realidad en nuestra comunión con Dios. Repito, es una opinión muy personal. Usted tendrá la libertad de poder pensar o expresarse de la manera que usted lo desee. Pero si nosotros leemos nuevamente el versículo que nos ocupa en esta mañana, tarde o noche, no sé a qué horas usted lo estará leyendo, en esta primera epístola, en el capítulo 1, nos lo dice claramente en el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En mi caminar y en mi búsqueda de querer tener un encuentro con Dios o de querer tener una vida ordenada, recta, o de la búsqueda de lo que otras personas le llaman ese ser superior en mi vida, ¿verdad? Yo también caminé con la iglesia mormona, haciendo quizás una profesión de fe hasta ese punto. En el tiempo en el que yo lo conocí era un adolescente. No fue una profesión que hiciera de una manera consciente o revelada por el Espíritu, definitivamente. Llegué hasta el punto de realizar el bautismo, inclusive que ellos practican, ¿verdad? Que es muy similar realmente al que se practica en las iglesias cristianas evangélicas. Esto me permitió, pues, en un momento determinado recibir el adoctrinamiento de esta iglesia, ¿verdad? Que es una iglesia de mucho orden, definitivamente. Ellos le llaman la iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia que Dios escogería. Sin embargo, pues, ¿verdad? Cada quien conoce sus doctrinas y vemos que hay algunas cosas ahí que ponen en evidencia que pues no están de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos instruye, y esto pues lo entiendo ahora que conozco un poquito de la palabra y de la revelación del Espíritu, definitivamente. Y me refiero al Espíritu Santo. Sin embargo, en esta iglesia, en esta doctrina, sea equivocada o sea errada o de la manera que usted quiere llamarle,
se entiende que no deben de haber crucifijos en la casa de las personas que profesan esta fe, en razón de que expresan o no se expresaron a nosotros en aquel momento, porque era toda mi familia los que estábamos recibiendo toda esta instrucción. El hecho de que si alguien mata a un hijo suyo o a un pariente suyo, usted no va a poner en la pared o en un lugar visible eh, eh, tratando de darle una memoria al arma con la que probablemente ejecutaron a su hijo. Entonces para ellos las cruces están eliminadas pues definitivamente, tanto de las capillas, los templos y las casas, obviamente, de aquellos que profesan, repito, esa fe. Sin embargo, si lo traemos a la iglesia tradicional, este día justamente hay unas hermosas cruces, ¿verdad? Que de acuerdo a la tradición son cruces de un árbol que se llama de giote y son adornadas con frutas de diversa índole, ¿verdad? Y pues usted pasa a adorar la cruz y toma una fruta. Esta práctica también, ¿verdad? Es como una dedicación a las cosechas que los campesinos puedan tener y pues un amén, ¿verdad? Por lo que se pueda creer al respecto. Sin embargo, si nosotros lo llevamos a este plano bíblico, a este plano espiritual, definitivamente usted y yo debemos de recurrir a la cruz, no solamente el día 3 de mayo, nosotros deberíamos de ir a la cruz efectivamente todos los días de nuestra vida. Me llama poderosamente la atención el hecho de que hay una alabanza maravillosa que voy a tratar de, no de cantarla, mis hermanos, porque yo no canto absolutamente para nada en cuanto a tener las voces y todo lo que se necesita para poder ser no solo un cantante, sino un intérprete, sino que a leer un poco de la letra de esta alabanza que se llama Si acaso se me olvida. Y la letra, voy a leer parte de ella, dice: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra mitad, llévame a la cruz. Es una alabanza que cuando yo la escuché por primera vez, igual, ¿verdad? La sigo escuchando y me rompe el corazón cuando me enfoco realmente en lo que significa esto. Porque vea lo que dice: si acaso se me olvida, mis hermanos, no podemos mentir. Todos los días se nos olvida realmente. Todos los días se nos escapa. Todos los días se nos nubla la pasión en nuestra mirada. De esa mirada que nosotros debemos de tener. Y para ello, pues, busco el sustento bíblico, ¿verdad? Porque todo a mí se me enseñó de que lo que vaya a hablar, si está en la palabra de Dios, es verdadero. Si no está en la palabra de Dios, no es verdadero y no existe. Esa es mi regla de vida, mi hermano, ¿verdad? O sea, trato de aplicarla y trato de vivirla. No digo que soy perfecto, pero sí estoy buscando cada día la excelencia en el Señor, en sus caminos, porque es un anhelo que debe de existir en el corazón de todo hijo de Dios, porque por el hecho de haber hecho una oración de profesión de fe, no quiere decir que usted y yo estamos en las altitudes o en la cúspide de la santidad, de la sabiduría, de la rectitud, de la plenitud, de lo irreprensible, de lo que usted quiera. Todos los días, en nuestra naturaleza humana, ofendemos a Dios. Y en ese sentido, mis hermanos, es necesario que vayamos a ese madero, que vayamos a ese lugar donde empezó la amistad, y una amistad que empezó de una vía, yo le llamo así. Yo no tengo muchos amigos, mis hermanos, no tengo muchos amigos, ¿verdad? Tristemente es así. O sea, muchas veces yo creí que tenía amigos, ¿verdad? Pero al final de cuentas yo era su amigo, pero ellos no eran mis amigos, no eran mis amigas, y en ese sentido aprendí que muchas veces la amistad es de una vía y no de dos vías, es decir,
De mi corazón hacia ellos, yo soy el amigo de ellos, pero ellos o ellas no son mis amigos. Y esa amistad, repito una vez más, es una amistad que inició de una vía, porque venía de Dios hacia nosotros, pero nosotros no íbamos ahí. Él nos amó primero para que nosotros desarrolláramos ese amor hacia Él, hacia su obra, hacia el reino, mis hermanos. Y quiero que me acompañen, por favor, ahora a Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, pero voy a hacer énfasis en otra parte y no en lo que siempre he hablado en cuanto a nuestro blanco perfecto, sino al tema que nos ocupa en esta mañana, y pues aprovechamos de refrescar también esa parte. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Palabra de Dios. Vea usted, habla de que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No le importó, mi hermano, no le importó el precio que tenía que pagar por usted y por mí. No le importaba. Él lo que quería era asegurarse de que habría un camino que nos llevara directamente a una vida eterna en gloria y en su presencia. Por eso es importante que no solamente el 3 de mayo nosotros celebremos el Día de la Cruz, sino que lo celebremos todos los días, porque tal y como lo dice esta alabanza, mis hermanos, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, llévame tú, porque probablemente yo no tenga ni la fuerza, ni el ánimo, ni el deseo, ni la voluntad, porque muchas veces estamos arrastrándonos o el problema nos está arrastrando porque, tal y como lo dice el versículo 2 del capítulo 12, hemos quitado los ojos de Jesús, quien tiene la calidad de autor y consumador de la fe. Nuestra fe ha decaído, nuestra fe se ha diluido, nuestra fe se está volviendo una niebla que fácilmente se disuelve. Por esa misma razón, repito una vez más, no solamente ni es descabellado celebrar el Día de la Cruz, pero el Día de la Cruz, estamos próximos también a una próxima fecha, perdón por la repetición, estamos próximos a celebrar una fecha también que es muy memorable, por lo menos en nuestro país. Desconozco en otros lugares las fechas en las que se celebra, pero hablo del Día de la Madre. El Día de la Cruz no solamente debe de celebrarse el 3 de mayo en tu vida, como el Día de la Madre no solamente se debe de celebrar el Día de la Madre, sino los 365 días del año, las 24 horas, minuto a minuto, segundo a segundo, fracción de segundo, nanosegundo. Es de todos los días. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos con urgencia vital tener una comunión con Dios. Cuando usted llega a ese razonamiento y ese entendimiento, usted se mantiene en una sintonía permanente, constante y estable en ese acercamiento con Dios. Cuando nosotros nos alejamos porque se nos ha olvidado, porque se nos ha escapado, porque se nos ha nublado la pasión, mis hermanos, entonces eso es el indicador definitivamente de que te has alejado de la cruz. Se te olvidó y se me olvidó ese oprobio del cual nuestro Señor Jesús menospreció con tal de que tú y yo fuésemos salvos. Pero nosotros probablemente estamos ocupados y preocupados por cosas, digamos, subsanables. Y si no lo son, pues debemos de entender que ese amor que llevó a nuestro Señor Jesús a la cruz
indiscutiblemente es superior que cualquier otra situación y le da la autoridad y la soberanía para poder decidir sobre lo que edificará y fortalecerá nuestra fe y nuestro amor en comunión con nuestro Padre Celestial, su bendito Hijo y su Santo Espíritu. Pero si usted y yo estamos enfocados en cualquier otra cosa, porque tenemos nuestros ojos puestos en lo que sea, mis hermanos, en lo que sea, no necesariamente tiene que ser un problema, puede ser cualquier otra cosa que definitivamente esté ocupando el lugar de Dios. Una vez más digo, 3 de mayo, Día de la Cruz para la iglesia tradicional, pero para nosotros también es el Día de la Cruz y repito una vez más, son los 365 días del año porque somos vulnerables cuando hemos olvidado, cuando se nos ha escapado y cuando se nos ha nublado la mirada por la pasión que debemos de tener en el amor que debemos nosotros de proyectar a Dios y al prójimo y a nosotros mismos. Mi hermano y mi hermana, es importante que nosotros vayamos valorando cada uno de estos aspectos y no simple y sencillamente seamos espectadores de qué es lo que está pasando en nuestra caminar con Dios. Es importante que nosotros nos detengamos y no solamente nos pongamos a juzgar, a comentar o a criticar. Mis hermanos, eso no es de un cristiano. Mejor analicemos a la luz de la palabra de Dios si las cosas que realmente están pasando son apegadas a lo que Dios desea, pero más a la necesidad que usted y yo, bíblica y espiritualmente, debemos de desarrollar y tener la clara visión de cuál es el camino que debemos de andar. La dejo con este reto, con este sabor de lo que hemos comentado en este día. Busque a la luz de la palabra de Dios, verifique lo que la cruz significa y lo que realmente hizo que trascendiera el valor de esa cruz al día de hoy para usted y para mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Nos escuchamos la próxima semana si Dios lo permite.